renal, conducto colédoco, vena cava inferior, la vena porta. Aquí encontramos el páncreas, vaso, colon transverso y riñón izquierdo. Bueno, las regiones anatómicas del páncreas son las siguientes. Tenemos el conducto pancreático, el tejido pancreático, cuerpo y la cabeza. En esta parte tenemos la cola. Entonces, podemos decir que el páncreas es una glándula voluminosa de forma alargada. Esta tiene un peso de 70 gramos en una persona adulta. Bueno, esta, como ya bien dije, se divide en 4 regiones o en 4 porciones, que son la cabeza, el istmo, que es del mismo conducto, el cuerpo y la cola. Entonces, la irrigación del páncreas es la siguiente. Tenemos la vena cava inferior, la vena aorta, la arteria hepática, arteria esplénica, conducto pancreático, vena mesentérica superior, conducto pancreático y la vena porta. Lo que son estas arterias salen o nacen de la arteria mesentérica superior y de la vena cava inferior. Bueno, el páncreas, como dije, es una glándula en forma de racimo. Esta se puede dividir de las siguientes maneras, que son lobulillos, que son la primera subdivisión. Para subdividir tenemos las células del páncreas que son más pequeñas, son las llamadas acinos. Bueno, estos también se dividen en otras partes que se llaman corpúsculos. Bueno, también les hablaré acerca de los componentes estructurales y funcionales del páncreas. Entonces, como bien les decía, tenemos la célula centroacinosa, que es la célula principal del páncreas. Entonces, estas son sus estructuras. Este es el acino, esta es otra parte del acino, estas son las glándulas secretoras de esta célula, la región basal y el conducto. Bueno, las funciones del páncreas son tanto digestivas como hormonales. Bueno, estas tienen función exocrina y endocrina. En la función exocrina tenemos que algunas enzimas degradan carbohidratos, grasas, proteínas y también ayudan a la neutralización de los ácidos en el duodeno. En el tejido endocrino, o sea, la función endocrina, esta secreta insulina, glucagón, las cuales regulan la glucosa en sangre. También tenemos la somatostatina, que ayuda en el control y en la liberación de insulina y glucagón. Bueno, tenemos la insulina y el glucagón. Entonces decimos que la insulina es un aminoácido, es una proteína de solo 51 aminoácidos y bueno, es el resultado de la ruptura de una cadena polipeptídica. Bueno, las secreciones orgánicas del páncreas. Como bien digo, está la síntesis de proteínas. La unidad funcional de la función exocrina es el acino, que es la célula principal del páncreas. El acino está formado por células en forma de pirámide y tiene como función producir grandes cantidades de proteínas enzimáticas y enzimas proteolíticas que sirven para la absorción y digestión. Bueno, la célula acinosa, su estimulación es la acetilcolina y el acino sintetiza enzimas en forma activa. Esto quiere decir que las células están activas cuando ya han pasado por el duodeno. Bueno, tiene función digestiva la secreción pancreática. Entonces, las enzimas que se utilizan son el bicarbonato, la aminasa, la lipasa. La lipasa es la que hidroliza los ácidos grasos. También tenemos las proteasas, que son las que hidrolizan uniones peptídicas, las fosfolipasas y las ribonucleasas. Estas hidrolizan el ácido ribonucleico.
cabo dos funciones distintas. En primer lugar actúa como glándula endocrina y al secretar insulina y glucagón al torrente circulatorio. En segundo lugar, actúa como función exocrina, que secreta un líquido rico en enzimas al tracto gastrointestinal. El jugo pancreático. Entonces, la composición tiene dos componentes principales, acuoso y enzimático. Cada día se secretan alrededor de 1500 mililitros de líquido cuyo componente acuoso es rico en bicarbonato. Presenta un pH aproximado de 8, el cual junto con las secreciones intestinales ayuda a neutralizar el quimoácido cuando éste llega al duodeno. Los jugos gástricos se componen de bicarbonato, ácido clorhídrico, cloruro de sodio, agua y otras sustancias. La acción de estas sustancias y los movimientos que realizan las paredes del estómago convierten al bolo alimenticio en el quimo del estómago. El quimo pasa al intestino. Entonces el quimoácido, acá podemos ver el quimoácido y se identifica un poco el duodeno. El páncreas produce las proteasas, que son enzimas que digieren proteína que se activan después de entrar en el duodeno. El duodeno es la parte del intestino delgado, como se ve acá, que conecta el estómago con el yeyuno. El componente acuoso del jugo pancreático. Entonces está producido casi exclusivamente por las células epiteliales columnares que recubren los conductos. La secreción que tiene lugar en condiciones de reposo procede mayoritariamente de los conductos intercalados e intralobulares, pero durante la estimulación los conductos interlobulares también secretan jugo pancreático. En esta figura observamos la composición electrolítica del jugo pancreático del conejo en función de la velocidad de secreción. A flujos máximos, la concentración de bicarbonato en el jugo pancreático humano es de aproximadamente 140 mililitros. Como podemos observar, a medida que la concentración de bicarbonato disminuye, los niveles de cloruro aumentan proporcionalmente. Les voy a hablar sobre la regulación de la secreción pancreática. Esta está regulada por hormonas y por nervios vagales. Está compuesta por tres fases. La primera fase es la fase cefálica, la cual empieza por la visión, el olfato, la degustación y la masticación. Esta activa la actividad parasimpática vagal, activando la secreción de ACH y de BIP. Después sigue la fase gástrica, la cual es la distensión del estómago, donde se crea el reflejo vagal vago y se secreta la gastrina por las células G. Por último tenemos la fase intestinal, son los productos de la digestión de las proteínas y las grasas que se encuentran en el duodeno. Estas ayudan a secretar CCK por medio de las células I y ayudan a la secreción rica en enzimas por las células acinares. También estas tienen un pH bajo en el duodeno, el cual ayuda a la secreción de secretina de las células S. Este ayuda a la secreción Bueno, entonces yo les voy a hablar acerca de la función endocrina del páncreas. La función principal del páncreas endocrino es nivelar los niveles de glucosa en la sangre. Las células que se producen en las secreciones endocrinas constituyen unos islotes denominados islotes de Langerhans. Estos islotes son acúmulos de las células que se encargan de producir hormonas como la insulina y el glucagón.
Las células alfa son las hormonas glucagón. Estas son las encargadas de aumentar la concentración de azúcar en la sangre. Las células beta son las hormonas de insulina y estas hormonas son las encargadas de disminuir la concentración de azúcar en la sangre. Su déficit puede provocar lo que conocemos como diabetes y su exceso puede provocar hiperinsulinismo con hipoglucemia. Las células delta, las cuales secretan la hormona inhibidora del crecimiento, se llama somatostatina, y esta hormona inhibe la secreción de la insulina y del glucagón. Las células F son las que secretan el polipéptido pancreático, el cual influye en la secreción de enzimas intestinales y gástricas. Este inhibe los movimientos en el intestino y actúa como neurotransmisores. Bueno, aquí entonces en esta imagen podemos ver un ejemplo del proceso que lleva a cabo el glucagón y la insulina. Entonces el glucagón, como es el encargado de aumentar los niveles de azúcar en la sangre, entonces aquí está alto y aquí está bajo. Entonces el nivel bajo va a llegar al páncreas, el glucagón segregado por las células alfa del páncreas llegan al hígado y el hígado lo que va a hacer es descargar la glucosa en la sangre. Aquí la insulina segregada en las células betas pasan acá, las células toman glucosa de la sangre y como es lo que ayudan es a disminuir, bueno, la insulina disminuye y el glucagón aumenta. Entonces lo que hace aquí es restablecer los niveles, es decir, que quede todo nivelado para que el cuerpo pues trabaje bien. Entonces, el glucagón y la insulina son algunas de las secreciones endocrinas del páncreas y se relacionan con la regulación y concentración de azúcar en la sangre. Estas hormonas están en la obligación de trabajar y tener un continuo equilibrio con el fin de que nuestro organismo trabaje correctamente. La liberación paracrina. La liberación paracrina, para explicar este tema voy a dar dos conceptos principales, que es la comunicación celular y la secreción química. La comunicación celular es la capacidad que tiene la célula de intercambiar información fisioquímica con el medio ambiente y otras células. Y la secreción química es el proceso por el cual la célula vierte al exterior sustancias que realizan su función fuera de la célula. Entonces, la liberación paracrina se refiere a un tipo de comunicación celular por secreciones químicas que afectan a una célula vecina a la célula emisora, como es el caso de las hormonas. Las hormonas son sustancias segregadas por células especializadas. Están ubicadas en las glándulas endocrinas, carecen de conductos. Ejemplo, muchos de los agentes autocrinos son también paracrinos. El término de liberación autocrino se aplica a un tipo de secreción química que afecta a una misma célula con la secreción de la sustancia. La somatostatina es un ejemplo de la liberación paracrina. ¿Qué es eso? Es también conocida como una hormona inhibidora de la liberación de hormonas de crecimiento, o para abreviar, son hormonas inhibidoras de la liberación de somatotropina. Es una hormona proteica con 14 aminoácidos producida por las células beta del páncreas en los denominados islotes de Lanier-Betz. Interviene indirectamente en la regulación de la glucemina e inhibe la secreción de la insulina y el glucagón. La glucemina es la medida de concentración de la glucosa